Producto integrador. Integrantes del equipo: Hilary Angélica Hernández Aguja, Alexa Fernández Jiménez Olea, Kael Covarrubias Hernández y Marisol Gómez Balbuena. Hablaremos del teorema de Pitágoras. ¿Qué es? Bueno, un teorema en matemáticas es una proposición o una afirmación que se puede demostrar de manera lógica y rigurosa, utilizando las reglas y principios matemáticos. Un teorema es siempre válido que se utiliza para establecer verdades fundamentales en el ámbito matemático. El teorema de Pitágoras tiene este nombre por su demostración, sobre todo ese esfuerzo de la escuela pitagórica. El pitagorismo fue una corriente filosófica y matemática asociada al pensador griego Pitágoras, quien vivió en el siglo IV a.C. Aunque es difícil separar los aspectos históricos reales de las leyendas que se rodean a Pitágoras, se atribuye al funcionamiento de la escuela pitagórica, donde a pesar de la época podían estudiar tanto hombres como mujeres, y se aprendían matemáticas por satisfacción de plantear y resolver problemas matemáticos, en una época donde los arquitectos y los ingenieros eran obligados a estudiarlas. Y bueno, el teorema de Pitágoras dice que en un triángulo rectángulo el área del cuadrado construido como la hipotenusa es la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre catetos, que su fórmula es a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Comenzaré diciendo el ejercicio del teorema de Pitágoras, que va así. En un triángulo rectángulo, los catetos miden 6 centímetros y 8 centímetros. ¿Cuál es la longitud de la hipotenusa? Bueno, en esto ocuparé la fórmula, que es a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Y bueno, comenzaremos con el paso 1. Identificar los catetos, que son a es igual a 6 centímetros y b es igual a 8 centímetros. Y en eso queremos encontrar la hipotenusa, que es c. Bueno, el paso número 2 es sustituir la fórmula, que quedará en 6, que es a, 6 cuadrada, más 8 cuadrada, que es b, que es igual a c cuadrada. Paso número 3, que resolveremos las potencias. Ahí tendremos que multiplicar 2 veces 6, que es 6 por 6, es igual a 36, más igual haremos lo mismo con el 8, que es 8 por 8, que es igual a 64. Es igual a c cuadrada, ahí sigue permaneciendo. El paso número 4 es que sumaremos los resultados de los cuadrados que multiplicamos 2 veces. Ahí quedaría 36 más 64, que es igual a 100. El paso número 5 es que obtendremos la raíz cuadrada del 100. Ahí pasamos el c hacia la izquierda y en la cuadrada le sacamos la raíz, que quedará c es igual a raíz cuadrada de 100. Ahí sacaremos la raíz y el resultado final es que la hipotenusa mide 10 centímetros. Bueno, ahora pasaremos al teorema de Pitágoras. Primero que nada, ¿qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es una regla que funciona solo en los triángulos rectángulos, aquellos que tienen un ángulo de 90 grados. Este teorema dice que el lado más largo del triángulo, la hipotenusa, al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, los catetos. Se escribe así: c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Es la hipotenusa, el lado opuesto del ángulo recto, y son los catetos de los lados que forman el ángulo recto. Bueno, ¿y cómo se usa? Primero se identifican los lados, mira el triángulo y encuentra cuál es la hipotenusa, el lado más largo. Los otros dos lados son los catetos. Usa la fórmula. Si conoces los dos catetos, puedes calcular la hipotenusa. Si conoces un cateto y la hipotenusa, puedes encontrar el otro cateto. Sustituye y calcula. Solo necesitas sumar, multiplicar o hacer raíces cuadradas. Bueno, y un ejemplo práctico es que supongamos que tenemos este triángulo. Un cateto que mide 6 centímetros
y el otro cateto que mide 8 centímetros. Queremos encontrar la hipotenusa, que sería C. Vamos a utilizar esta fórmula. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. C al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. El 6 lo sacamos de un cateto y el 8 lo sacamos del otro cateto, los elevamos al cuadrado, lo cual nos daría que C al cuadrado es igual a 36 más 64. Y esto nos da que C al cuadrado es esto que mide 6 centímetros y el otro cateto que mide 8 centímetros. Queremos encontrar la hipotenusa, que sería C. Vamos a utilizar esta fórmula. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. C al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. El 6 lo sacamos de un cateto y el 8 lo sacamos del otro cateto, los elevamos al cuadrado, lo cual nos daría que C al cuadrado es igual a 36 más 64. Y esto nos da que C al cuadrado es igual a 100. Y lo último que vamos a hacer es C es igual a raíz de 100 igual a 10. Y ese sería como encontramos el resultado de la hipotenusa. Hoy les hablaremos sobre el círculo unitario. El círculo unitario es un círculo en plano cartesiano, con centro en el origen 0,0 y radio igual a 1. La ecuación matemática del círculo unitario es x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Esta ecuación establece que la distancia desde cualquier punto x, y sobre el círculo al origen es siempre 1. En un concepto fundamental en trigonometría y análisis, ya que sirve como base para definir funciones trigonométricas como el seno y el coseno y el tangente. El círculo unitario. El coseno es un ángulo cero, es la coordenada x del punto donde la línea que forma el ángulo con el eje x corta el círculo. El seno de un ángulo cero es la coordenada y de este mismo punto. Este círculo se usa también en la representación de números complejos, funciones periódicas y en la resolución de ecuaciones trigonométricas. Hoy vamos a hablar sobre qué son las funciones trigonométricas. Bueno, una función trigonométrica es una función matemática que relaciona los ángulos de un triángulo rectángulo con las longitudes de sus lados. Estas funciones son fundamentales en la geometría, el análisis matemático y tienen múltiples aplicaciones en la física, la ingeniería y otras ciencias. Las principales funciones trigonométricas son seno, entre paréntesis, sin, se cierra paréntesis, y esa relaciona el cateto opuesto al ángulo con la hipotenusa. Entonces quedaría como sin, entre paréntesis 0, se cierra paréntesis, queda igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El 2 es coseno, que sin se abre paréntesis y el coseno se cierra y esta relaciona el cateto adyacente al ángulo con la hipotenusa. Y es coseno, entre paréntesis 0, se cierra paréntesis y da igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. El 3 es la tangente, que es abreviado tan, y esta relaciona el cateto opuesto al ángulo con el cateto adyacente. Tan, entre paréntesis 0, se cierra, es igual a sin y se abre de nuevo paréntesis 0 sobre coseno, entre paréntesis 0, y da igual a cateto opuesto a sobre cateto adyacente. El 4 es con tangente. Es el inverso de la tangente. Es cot, entre paréntesis 0, da igual a 1 sobre tangente, entre paréntesis 0, y da igual a coseno, entre paréntesis sobre sin, entre paréntesis 0. Y el secante, que es el inverso del coseno, es secante, entre paréntesis 0, y da igual a 1 sobre coseno, entre paréntesis 0. Y el cosecante, que es el inverso del seno, es
6 quintos y sobre el cuadrado 0 más 3 quintos al cuadrado. Queda igual a 1 y 10 al cuadrado